Bien, muy buenos días, son las 10:42, exactamente, hoy 13 de noviembre del 2022. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Buenos días con todos, buenos días Tania, Andreu, Carol, Cristian, Daina, Adriano, un saludo a todos, a Kevin también. Bueno, ahí está. El Renacimiento español es un tema que hemos visto la clase anterior, ya parece un año, ¿no? Listo, que definitivamente se está acabando el año. Pero en la clase anterior hablábamos del Renacimiento español, ¿no? Entonces hay que ser conscientes que también el año se está acabando y tenemos que ir repasando, tenemos que ir eh, teniendo conciencia de que debo de repasar lo justo y necesario, los datos exactos, ¿no? Entonces recordar que el Renacimiento ya venía de Italia, ¿no? Surgía en Italia. Teníamos ahí como máximos representantes a William Shakespeare, ¿no? En el Renacimiento inglés. ¿Mm? Tenemos a Maquiavelo, teníamos ¿a quién más? Teníamos a Maquiavelo, a Montaigne, a Ludovico Ariosto. Teníamos ahí con los Luciadas, ¿no? A Luis de Camoens, François Rabelais, etcétera. Bueno, el Renacimiento español, ¿no? Nos habíamos quedado acá porque era una de las obras que más trascendencia tiene en el tiempo y además tiene una importancia, ¿no? La importancia de Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Entonces hablábamos de él porque era un libro muy importante, era un libro que va a cimentar las bases de lo que sería una nueva literatura, ¿no? Entonces decíamos que era una obra que fue publicada en 1605 y la segunda parte en 1615, ¿no? La primera parte publicada bajo el título del Hidalgo Don Quijote, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la segunda parte titulada como el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Mm? Eh, Ambas obras obviamente de Cervantes, ¿no? De Miguel Cervantes Saavedra. Podríamos calcular que la segunda obra se publica 10 años después, ¿no? De la primera. Mm, Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca. ¿Por qué? Porque nos presentaba a un hombre viejo, vetusto, longevo, Matusalén, enclenque, cenceño, magro, ético, valetudinario, un fifiriche, un personaje muy enfermizo, ¿no? Que con su condición de anciano, pues daba el aspecto más de, más de miedo bueno, más que miedo, más que autoridad, daba pues, daba pena, ¿no? Bueno, pero él se creía pues un noble caballero, ¿no? Pasó de ser Alonso Quijano a ser Don Quijote de la Mancha, ¿no? Acompañado de Sancho Panza, su vecino, que estaba con su burrito rucio y el caballo de Quijote que se llamaba Rocinante, empezó a idealizar, ¿no? Que él tenía que llevar una vida caballeresca, llena de aventuras, conquistar terrenos, ¿no? Y vencer a los malos. Y es por ello que vemos aquí la escena clásica en la que se enfrenta con los molinos de viento, ¿no? En la que pues sale perdiendo, ¿no? A pesar de que Sancho le dice, no, si son molinos, te vas a hacer daño. Y bueno, Quijote se lanza y sale herido y dice, ah, nos han vencido. Bueno, así que hacemos una noble retirada, ¿no? Mm. Entonces, Quijote había enloquecido, pues, ¿no? Había delirado, había idealizado un mundo caballeresco, al cual no pertenecía, pero bueno,
¿Qué lo hacía delirar? ¿Qué lo hacía tener esa ensoñación? Pues había leído muchas novelas de caballería, había leído muchas novelas de caballería, ¿no? En esta obra decíamos que la mejor obra de caballería que se menciona en el Quijote es El tirante al blanco. ¿M? Tirante al blanco, mencionábamos, ¿no? Em, se menciona como uno de los mejores libros de caballería. Pero en realidad la intención de este libro era parodiar las novelas de caballería, ¿cierto? Parodiarlas. Ese era el fin, ¿no? Criticar, ridiculizar las novelas de caballería. Ahora, ¿qué relación tenía el Quijote con Madame Bovary, ¿no? De Gustave Flaubert, realismo francés. Cuando hablábamos de Gustave Flaubert, decíamos, vamos a llegar al momento en el que vamos a hablar de Quijote y que tienen una similitud, ¿no? Estos dos personajes. Además decíamos que era Madame Bovary era la Quijote femenino, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el aspecto mm, más primordial, más patente, más evidente, más palmario, más notorio en Quijote y en Madame Bovary? A ver. Idealismo. Idealizar, ¿cierto? En este caso decíamos que habían idealizado, por ejemplo, Quijote había idealizado lo que es una vida caballeresca por haber leído muchos libros de caballería, había enloquecido. Y en el caso de Madame Bovary también había leído muchos libros, pero en el caso de Madame Bovary, ¿qué tipo de libros había leído? Obviamente, si Sobre romance. sobre romance, ¿no? Sobre el amor, ¿no? Había idealizado el amor, entonces tenía un ideal, digamos, elevado, ¿no? Bueno, todos los ideales son elevados, pero estaba sobre elevado el ideal del amor, ¿no? Por lo tanto, se quedó insatisfecha, ¿no? Y eso fue tal vez el problema por el cual surge la infidelidad de Madame Bovary. Ahora, en el caso de Quijote, ha enloquecido, ¿no? Ha idealizado ser un noble caballero, y eso también le ha traído consecuencias, ¿no? En ambos casos, como en el caso de Madame Bovary, ¿no? Que esta infidelidad le acarrea, pues, terribles consecuencias, y una de ellas, pues, es la trágica decisión que toma al beber arsénico y, bueno, morir, ¿no? Bueno, eso es la consecuencia. Y en el caso de Don Quijote, pues, que un viejo un anciano que lleve a estas aventuras, pues, obviamente que va a acelerar su muerte, ¿no? Es más, pues pelea, ¿no? Incluso tiene achaques, obviamente, propios de la edad, pero él, pues, se enfrenta con molinos de viento, obviamente que va a salir, pues, lastimado, ¿no? Y luego también se enfrenta con el bachiller Sansón Carrasco, y obviamente lo vence, ¿no? Bueno, y luego enferma, ¿no? Enferma y finalmente muere, ¿no? Pero al momento de morir, bueno, entonces en ambos casos también podríamos decir que la similitud es que están locos, algo así, y que Madame Bovary, bueno, están locos, ¿no? O sea, no se contentaron, pues, ¿no? Con llevar una vida normal. Y eso está bien en cierto punto, ¿no? En el caso de Quijote le sumó a que sus últimos días de vida sean de aventuras, ¿no? Fantástico. No todo el mundo se atreve a hacer eso, ¿no? O también, o sea, no hay tiempo, ¿no? O sea, tú puedes estudiar cuando tú desees, ¿no? Tú puedes tener aventuras cuando tú desees. Así como cuando hablábamos de Jonathan Swift, ¿no? En el neoclasicismo, los viajes de Gulliver, ¿no? Él era un médico que se había cansado de esta vida y quería aventurarse, ¿no? O el caso de Robinson Crusoe también, ¿no? En el caso de Robinson Crusoe, que simplemente era su sueño también, ¿no? Era su anhelo. Pero creo que en el caso de Quijote, pues lo hizo bien, ¿no? O sea, a nadie hizo daño, ¿no? Él sí hizo daño a sí mismo. Pero en el caso de Madame Bovary, sí, pues, ¿no? Destruyó su familia, dejó a una familia, pues, muy, muy triste, ¿no? Muy acuitada, ¿no? Su hija Berthe, el pobre esposo Charles Bovary, que no merecía nada de ello, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es la intención de la literatura, ¿no? Hacer una crítica a la sociedad, ¿no? Y eso era la intención del realismo francés.
una crítica, ¿no? Y obviamente ese libro era duramente cuestionado en esa época por tocar un tema tabú, que era la infidelidad femenina, ¿no? Ahora vemos que la infidelidad, pues, es el pan de cada día y que hay un término que se ha normalizado, ¿no? Como si fuera algo, como si fuera algo que tiene que darse sí o sí, ¿no? E incluso dan cabida a estos personajes que cometen infidelidad. Eh, Hay cosas que, bueno, como quien dice, cosas de este loco mundo, ¿no? Ahora está demasiado loco, ¿no? Entonces, si Quijote era loco, pues ahora todos estamos locos, ¿no? Todos estamos locos. Um, o el mundo está loco, ¿no? Hay muchas cosas que son inauditas, ¿no? Que son increíbles. Pero bueno, entonces no estamos tan, bueno, Quijote no estaba tan alejado de la realidad, ¿no? Bueno, al final uno decide qué es lo que quiere para su vida, ¿no? Y Quijote quería eso, ¿no? Era su ideal. Pero al final, pues cuando ya está a punto de fenecer, de fallecer, de tener la hora de su óbito, pues recupera la cordura, ¿no? Y ahí se produce lo que se llama la quijotización y la sanchificación. La sanchificación de Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no? Porque Sancho, al ver que está a punto está delirando, ¿m? Le dice, no, sigamos viviendo miles de aventuras. ¿M? Entonces, ya, pues, ¿no? Ahí se produce ese intercambio, ¿no? Ese intercambio. Tenía su amada, ¿no? Se tenía su musa inspiradora, que era Dulcinea del Toboso, que simplemente era Aldonza Lorenzo, ¿no? Entonces, Don Quijote, en estos dos tomos, va a tener tres salidas, ¿no? Tres salidas. En la primera parte se llama, bueno, tiene tres salidas en total, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Del Quijote. Bueno, ya hemos hablado de todo ello, ¿no? De todo ello. Entonces, la intención era ridiculizar las novelas de caballería y que tenía un amor profundo sobre Dulcinea del Toboso, que era una moza labradora, que en realidad se llamaba Aldonza Lorenzo, ¿no? Ujú. Mm, bueno, y ya hemos repasado un poco, ¿no? Este pasaje icónico de los molinos de viento, ¿no? En el cual se enfrenta. Ya está, excelente, chévere, lo máximo. Bueno, también hablamos del siglo de oro español, que estaba representado por el Renacimiento y Barroco, ¿ya? En el siglo de oro, entonces, Renacimiento y Barroco. El Renacimiento estaba representado por Garcilaso de la Vega, que es el primer poeta pastoril, Petrarca español, su musa Isabel Freire, y que en la obra, como églogas, está representada como Elisa, ¿no? Su musa. Pero su verdadera esposa era Elena de Zúñiga. Obras, Las églogas, Salicio Nemoroso, ¿no? Salicio que llora por el desprecio de Galatea, y Nemoroso que llora por la muerte de Elisa. El tema va a ser el amor cortés. Fray Luis de León va a ser encarcelado por traducir el Cantar de los Cantares. Su frase fue, como decíamos ayer, ¿no? A la vida retirada era oda, su himno a la vida campestre, ¿no? Y es que, bueno, él regresó como si nada, ¿no? Como decíamos ayer, a la Universidad de Salamanca. Recuerda que las universidades surgen en esta época medieval, ¿no? Surgían en la época medieval y teníamos ahí la Universidad de Salamanca, ¿no? Y muchos de ellos son conocidos como claustros, ¿no? Porque los claustros estaban en los conventos, ¿no? Y decíamos que en los conventos, en los monasterios, se impartían las clases universitarias, ¿no? Es decir, que las primeras sedes de universidades eran conventos, ¿no? Ahí se impartía el conocimiento. ¿Mm? Y bueno, y se imponía, ¿no? Incluso si lo trasladamos a un contexto hispanoamericano, los claustros eran para adoctrinar, pues, a personas, a los indios, a los indígenas, para que acepten la fe católica, ¿no? Y bueno, los torturaban hasta que acepten. Pero bueno, son otros tiempos, ¿no? Ahora ya es como que normal, ¿no? O sea,
no se cuestiona eso tanto a la religión católica. Bueno, son otros tiempos. Pero por ahí tal vez tendrías un motivo, ¿no? Ah, yo sabía, por eso no soy católico, ¿no? Por eso soy esto, ¿no? Y, 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 y ahí ya estamos cometiendo un pecado, ¿no? Porque resulta que en tu religión te dicen que no tienes que juzgar, no tienes que criticar, ¿no? Eso es una falta grave. Y cuando menos lo esperas, menos lo esperas, ya estás haciendo ya estás cometiendo una falta, ¿no? Así que nunca digas, de esa agua no he de beber, ¿no? O nunca digas nunca, ¿no? Entonces me pasó una vez, ¿no? Con un joven, estábamos hablando así de la religión, ay, esos católicos, ¿no? Entonces ahí ya estás haciendo una falta, porque ¿cuál es el mandamiento supremo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amad a los unos como a los otros, ¿no? Entonces ahí ya estás faltando una palabra, ¿no? Y eso que tú, eh, mm, o sea, de otras sectas o de otras religiones, vamos a decirle, eh, tienen muy eso, ¿no? Muy afincado, ¿no? Eh, el credo, la fe o el dogma, ¿no? Entonces ahí no todos no somos perfectos, ¿no? Entonces, uy, sí, profesor, discúlpeme, ¿no? Ah, ya ves, ya ves. Entonces no somos perfectos y no pretendemos serlos tampoco, ¿no? No vamos a llegar a serlo. Bueno, entonces, pero sí encontrábamos la perfección en una vida campestre, en una vida retirada, ¿no? Mm. Por eso es que la oda es la oda representa un himno, ¿no? Una exaltación. Y puede ser no solo en la vida retirada, puede ser a lo que tú quieras. Pero Fray Luis de León destacaba pues esta vida campestre, ¿no? El género es lírico, especie oda, y la estrofa es una lira que combina heptasílabos y endecasílabos, ¿no? El tema es la paz del campo frente al mundanal ruido de la ciudad. Em, pues, ¿qué te puedo decir al respecto? Acá, en esta obra, bueno, también tiene la perfecta casada, ¿no? Y es representante de la escuela salmantina. ¿Qué podemos decir al respecto? Que a la vida retirada, bueno, toca tópicos recurrentes que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? O bueno, que hemos visto al inicio del curso, y también tienes que repasar, pues, ¿no? Tópicos literarios. ¿Qué tópico literario estará predominando en la vida retirada? Se habla sobre la vida campestre, del campo, ¿no? Exalta la vida campestre, dice que lo más maravilloso es vivir en el campo. ¿Qué tópico literario abordaba sobre ese lugar ideal? El locus amoenus, ¿no? El lugar agradable. Y luego el beatus ille, que significaría dichoso aquel, ¿no? Y ambos tienen que ver con esta vida campestre, ¿no? ¿Y por qué no es una égloga? Porque la égloga habla sobre la vida pastoril, el amor. En cambio, esto simplemente es una exaltación de que el lugar agradable se encuentra pues en un paisaje armonioso donde cantan pajaritos, ¿no? Y bueno, efectivamente es así, ¿no? Por eso es que también conocido como el Horacio español. Por eso, Profesor, dígame. profesor, ¿escuela italiana es igual a escuela petrarquista? Eh, claro, claro, efectivamente. Cuando hablamos de Petrarca, hablamos de Garcilaso, indudablemente, porque estamos hablando del Renacimiento, ¿listo? Entonces acá, por eso le conocemos a Garcilaso de la Vega como el Petrarca español, ¿cierto? Y en ambos casos predomina lo que es la poesía, ¿no? El canto al aura, ¿no? Y obviamente tenía su musa, ¿no? Petrarca tenía su musa. Y mira, Garcilaso de la Vega también tiene su musa, Isabel Freire, ¿no? Pese a que tenía a su esposa, Elena de Zúñiga. Pero idealiza a una musa en sus obras, ¿no? Que es Elisa, que bueno, acá decíamos que Saliso llora por el desprecio de Galatea, mientras que Nemoroso llora por la muerte de Elisa, ¿no? Es una égloga. Y la égloga es diferente de la oda, ¿no? La égloga nos narra la vida pastoril, pero lo que sucede en ese contexto, ¿no? Y es el amor que sucede entre los pastorcitos, ¿no? Y ese tipo de amor cortés o el amor, pues, que es doloroso, ¿no? Porque te desprecian o porque en realidad, pues, te toca vivir un amor, no sé, pues,
más allá de la muerte, ¿no? Se muere y entonces tú vas a amar a esa persona toda tu vida, pero vas a sufrir, ¿no? Porque ya no está más contigo. Entonces, efectivamente, ¿no? Escuela petrarquista, escuela italiana, ¿no? Pero más que todo, escuela italiana. Y por eso se le conoce Petrarca español. Y escuela salmantina, porque obviamente es de Salamanca, Fray Luis de León, y además enseña en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y cuando regresa dice, como decíamos ayer. ¿Ah? Muy bien. El tema era la paz del campo frente al mundanal ruido de la ciudad, ¿no? Esa, esa temática o esta frase me encanta, ¿no? Siempre digo, ¿no? Alejarme del mundanal ruido de la ciudad, ¿no? ¿Quién no quisiera ello, ¿no? Tener un día campestre, ¿no? Y definitivamente que, bueno, ahora tal vez no se pueda, hoy día es un domingo familiar, estás estudiando, ¿no? Pero ya has tenido tal vez otras oportunidades, ¿no? Pero ahora toca este momento de estudiar, ¿no? Y ya más adelante también tendrás, ¿no? O en este caso, pues podemos decir que ya no habrá más días campestres, más días familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Entonces habrá que acomodarse a lo que hay, habrá que, bueno, decir, en algún momento disfruté esto. O tal vez podrás decir, no, yo nunca he tenido días campestres y ahora quiero tener esos días campestres. Bueno, tienes que anhelarlo, ¿no? Ya en un futuro, ¿no? Ya habrá espacios, ¿no? Pero ahora viendo la situación, mmm, pues estamos tiempos muy complicados. Así que bueno, hay que convivir nomás, pero en casita, ¿no? Así que arma tu jardincito en tu casa y en un pequeño espacio. Incluso esa es una recomendación muy buena, ¿no? Porque dicen que, bueno, todo va a estar contaminado, ¿no? O sea, las cosas que vamos consumiendo ya no van a ser, digamos, tan saludables que digamos, ¿no? Entonces tendremos que armar nuestro propio biohuerto, ¿no? Dicen los especialistas. Entonces, urgentemente vamos a tener que tener nuestro jardín en nuestra casa y ahí vamos a tener nuestro día campestre, ¿no? Nuestro día familiar ahí. O algunos ya lo tienen, pues, ¿no? Algunos ya tienen su jardín. Ya. Qué chévere. Dichoso aquel, ¿no? Vea tu sigue. ¿No? Entonces acá vamos a colocar, vamos a recordar el Beatus Sigue, ¿ya? Porque es muy importante. El Beatus Sigue, un tópico utilizado por quién? Por Horacio, ¿no? Por eso es que Fray Luis de León también es conocido como el Horacio español, porque además el Beatus Sigue también, obviamente, si es el Horacio español, va a estar recurrente en la poética de Fray Luis de León. ¿Mm? Entonces vamos a colocar acá qué es el Beatus Sigue, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo acá. Por acá, entonces vamos a colocarlo. Ya, vamos a pegarlo acá. A ver, para que lo podamos leer. Ahí está. Muy bien. Entonces dice, Beatus Sigue, dichoso aquel. Con este tópico literario se elogia la vida campesina y rural, limpia, tranquila, mediocre, frente a la vida de la ciudad, llena de envidias, males, poder, dicho de otra manera, menosprecio de corte y alabanza de aldea. El término Beatus Sigue proviene de estos versos de Horacio, ¿no? Dichoso aquel que vive lejos de los negocios, como la antigua grey de los mortales, y con sus propios bueyes labra el campo paterno, libre de interés y de la usura, o sea, de la ambición, ¿no? ¿Y qué podríamos decir del grey? ¿Qué es un grey? Grey Anatomy. ¿Cuál es el significado? Bueno, es un rebaño, ¿no? O en otros casos es una comunidad de fieles cristianos, como en la antigua comunidad de cristianos, de los mortales, algo así, ¿no? Entonces, mira, efectivamente, entonces, Beatus Sigue viene de Horacio y es algo, un tópico que no solamente lo emplea Horacio, sino que también lo emplea Fray Luis de León, ¿ah? Fray Luis de León, con su Hada a la vida retirada, ¿cierto? Porque además, mira, se parece, ¿no? Dichoso aquel que vive lejos de los negocios. ¿Y qué dice acá? Fray Luis de León en su Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Entonces,
La que huye del mundanal ruido. Y acá yo le agrego, pues, ¿no? La que huye del mundanal ruido de la ciudad. Chévere, chévere, Félix de León, ¿no? Entonces, es el Horacio español, definitivamente. Ya está, no te olvides de él. Luis de Góngora y Argote es el príncipe de la luz y las tinieblas, ¿no? Tiene dos tendencias, ¿no? El culteranismo que profesa Góngora y Argote tiene una etapa culta y una etapa popular, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, también, de acuerdo a su apelativo que es conocido como el príncipe de la luz y las tinieblas, también tiene dos etapas, ¿no? La etapa de la luz, de la claridad, la etapa del príncipe de tinieblas. Es decir, ahí tiene unas cuantas obras, ¿no? En cuanto a ellos. ¿No? Eso no vamos a profundizar, pero sí lo puedes averiguar, ¿no? O sea, la etapa que corresponde, o sea, qué obras corresponden a la etapa de el ángel de la luz, ¿no? O qué obras corresponde al de las tinieblas. Pero sin duda alguna, creo que eh, en el Príncipe de la Luz es que aparece su máxima obra, que es la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Pues, es la máxima representación del barroco en cuanto a Luis de Góngora, que es representante del culteranismo. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, recuerda que el barroco, o sea, tenemos siglo español dividido en Renacimiento y Barroco. Ya hemos hablado del Renacimiento bueno, ahorita vamos a volver a hablar del Renacimiento con Cervantes, pero ya lo hemos mencionado, ¿no? Cervantes, Garcilaso y Fray Luis de León. Ahora es el barroco, representado por Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Pero estos ambos están dentro del barroco, representando al culteranismo y al conceptismo. Eso quiere decir que son dos los que están dentro del barroco, dos escuelas, ¿no? Escuela culterana. Entonces, estamos hablando de escuelas, escuela salmantina, escuela italiana, porque sigue una escuela, pues, ¿no? Es decir, somos de la vieja escuela, ¿no? Entonces, como que sigue la misma tendencia, pues, ¿no? Por eso, se forma una escuela, una sociedad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la obra Fábula de Polifemo y Galatea. También tiene Soledades, ¿no? Soledades también es una obra de otro español, ¿no? Pero en otro movimiento. Ya, pero es un tema, este tema no te vas a confundir, pues, ¿no? Porque otro autor español también nombra su poesía como Soledades, ¿no? Género lírico, especie égloga pastoril, ¿no? En ambos casos, nos habla de una égloga pastoril, ¿no? Nuevamente la vida campestre, por así decirlo. Pero ya no es el Beatus Ille, ¿no? Sería entonces el Locus Amoenus, la vida pastoril. Ajá, entonces acá tenemos que hablar de la fábula de Polifemo y Galatea. ¿Qué pasa con Polifemo y Galatea, no? El gigante Polifemo es un gigante, ¿no? Es un gigante que, que está enamorado de Galatea, ¿no? Pero Galatea pues no le va a corresponder porque ella está enamorada de un pastor llamado Asís, ¿no? Asis. Entonces, Polifemo se enamora perdidamente de una Nereida llamada Galatea. Y entonces acá ahora habría que mencionar que es una Nereida, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Oda a Afrodita? También tenía, Safo de Lesbos tenía la obra Oda a las Nereidas. Y es que una Nereida sería sinónimo de una ninfa, ¿no? Una ninfa marina de la mitología grecolatina que tenía cola de pez. Es decir, que sería como una sirena. ¿Ya? Esa es una Nereida. Oda a las Nereidas. Entonces era una ninfa, ¿no? Una Nereida. Entonces, sinónimo de Nereida, ninfa. Si no apareciera Nereida, es ninfa. Si no aparece ninfa, es una Nereida. ¿Ya? Muy bien. Eso es. Excelente. Chévere. Entonces Polifemo se ha enamorado de una sirena, ¿no? Bella sirena. Entonces, ¿de qué trata? Entonces, bueno, de un amor también no correspondido, ¿no? Lo mismo bueno, un poco lo que trata las églogas, pues, ¿no? Las églogas, el amor no correspondido. Y también lo mismo que pasaba con Oda Afrodita, ¿no? El tema era el amor no correspondido. Pero en el caso de Afrodita, pues no era una égloga, era una Oda. ¿Mm? En el caso de Fábula de Polifemo y Galatea, Galatea es una. Fábula de Polifemo y Galatea es
un género lírico y representado tal vez una vida pastoril, ¿no? Es una égloga en realidad, ¿no? Entonces, Polifemo se enamora de Galatea, pero esta la rechaza, ¿no? Lo que pasa también con Salicio Inamoroso, ¿no? Salicio fue rechazado por Galatea. Entonces, todo tiene relación, todo tiene, como que lo estoy confundiendo, ¿no? Pero si hablamos de Polifemo, entonces, y además aparece Galatea, ¿no? Que es la misma protagonista de Garcilaso en sus églogas, Salicio Inamoroso. Salicio llora, o bueno, llora por el desprecio de Galatea, ¿no? Y acá pasa lo mismo, ¿no? Galatea rechaza a Polifemo, ¿no? Al gigante Polifemo. Bueno, qué sé yo, pues, ¿no? A algunas personas les gusta, o a algunas chicas les gusta hombres grandes, ¿no? Fortachones, altos, pero en este caso, bueno, Galatea simplemente estaba enamorado de Asís, ¿no? De un pastor que era celoso, furioso, pero quién no, pues, ¿no? Pero ¿quién estaba más celoso? Polifemo. Celoso y furioso, Polifemo encuentra a los amantes en actitud amorosa y mata a Asís, lanzándole una roca antes de morir. Gracias a las deidades marinas, Asís convierte su cuerpo y su sangre en un riachuelo, ¿no? Así que está más cerca, además, a la sirena, ¿no? Porque es un riachuelo, ¿no? Y en esas aguas nada las Nereidas. Ah, qué poético, ¿no? Mira. O sea, trató de alejarlo, pero en realidad se convierte en un riachuelo. ¿Y quién está en un riachuelo en las aguas? La misma sirena. Es toda una representación mitológica, ¿no? Entonces, efectivamente, pues no tiene que ver con la mitología. ¿M? Estamos hablando del Renacimiento, del Barroco, que tiene que ver con ello. ¿M? Muy bien, excelente, chévere, lo máximo. Además, que tiene, obviamente que tiene así como Fray Luis de León tenía un antecedente que es las odas de Horacio, o bueno, lo que decía Horacio, sus poemas de Horacio. Polifemo y Galatea también es una representación mitológica, ¿no? Incluso es un análisis de Polifemo, hay un análisis de Polifemo de Ovidio, ¿no? Que Ovidio va a definir a un cíclope enamorado con sentimientos al igual que cualquier humano, ¿no? Es decir, un gigante, un ogro como Shrek, tiene derecho a amar, pues, ¿no? Todos tenemos derecho a amar, se ha enamorado, es humano, ¿no? A pesar de todo. Esto nos sorprende ya que los cíclopes son monstruos que infunden miedo y temor. En este caso, Polifemo se preocupa por su cabello, su rostro, es un Adonis, ¿no? O qué sé yo, es un metrosexual. Se preocupa su cabello, su rostro, su barba y por todo su aspecto físico, ¿no? También nos demuestra cómo un amor es capaz de apaciguar el espíritu de cualquier persona. Por ejemplo, Polifemo ya no desea matar, ¿no? Pero bueno, lo mató, pues, ¿no? Pero luego de ello, pues, aprende la lección también, pues, ¿no? Porque al final no se queda con ella. ¿Mm? O no sé, tal vez sí. Hay que leerlo entonces. ¿Mm? Listo. Entonces, a ver, una fotito, una imagen, hay que poner acá una imagen, ¿no? Voy a ir colocando para que podamos hacernos idea de cómo era Polifemo, cómo era Galatea, ¿no? Bueno. Ah, no, no, no. Tú sabes que las representaciones griegas pues son cuerpos desnudos, ¿no? Ahí tuvo una... A lo mejor no... Luego lo coloco. Está excelente. Bueno, acá creo que está bien. Ahí está bien. Ya. Ya. Aquí vamos a colocar entonces. La fábula y Polifemo de Galatea. Vamos avanzando porque luego el tiempo nos gana. Luego, ¿de quién tendríamos que hablar? Bueno, tenemos que hablar de literatura picaresca, ¿no? Pero vamos a dejar acá por un tiempo a la literatura medieval español, bueno, literatura del siglo de oro, y vamos a pasar de narrativa y de poesía, a hablar de otro género, ¿no? O sea, son tres géneros, o bueno, decíamos que eran cuatro, ¿no? O cinco, ¿no? Género épico narrativo, género lírico, y ya hemos hablado del género narrativo, ¿no? Con Cervantes, ¿no? Es decir, Cervantes es el género narrativo. El género lírico con Góngora, con Quevedo, y faltaría entonces el último, ¿no? Que sería el género dramático, ¿no? Entonces vamos a hablar del teatro,
del teatro del siglo de oro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar la imagen de la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Ahí está. Entonces, ya lo tenemos ahí, ya puedes tener una representación de cómo era una Nereida, ¿no? O cómo era Polifemo. Bueno, acá no se ve a Polifemo. Ya, pero bueno, ahí está. Conceptismo, obviamente, por Quevedo. Quevedo es satírico, ¿cierto? Hay una diferencia entre culteranismo y conceptismo, ¿no? Más tiene que ver más con el concepto, con las formas. En cambio, el culteranismo, o bueno, creo que es al revés. Ahorita vamos a ver las diferencias. Pero lo que tengo que saber de Francisco de Quevedo es que es satírico y que escribe el Parnaso español, ¿no? Y también tiene su novela picaresca, que sería la historia del buscón llamado Don Pablos. Aquí está la representación, ¿no? Culteranismo y conceptismo. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo pueda leer para que quede claro qué es el culteranismo. A ver, algún voluntario. Nuevamente, participaciones. Cloc, cloc, cloc. Muy bien. Culteranismo, estilo literario del barroco español caracterizado por el uso de formas poéticas de difícil comprensión, basadas en abundantes y complicadas metáforas, un lenguaje de sintaxis latinizante y un vocabulario rico en oscuros cultismos. Floreció a finales del siglo XI y principios del siglo, no, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y su máximo representante fue Luis de Góngora. Se sitúa en el sur de España, se expresa en la poesía, es un arte de minorías y sus autores son Santo de Rojas. Muy bien. Bueno, se sitúa al sur de España, se expresa en la poesía, ¿no? Entonces, básicamente el barroco es lírico, ¿no? El culteranismo y conceptismo son poéticos, ¿no? De eso no cabe duda. Acá vamos a destacar pues a Góngora, ¿no? Los culteranismos escribían para los sentidos, acá hay un resumen, ¿no? Para sentir, evocar sentidos, evocar colores, tal vez, imágenes, ¿no? La mitología, ajá, un poco ligado al simbolismo, por así decirlo, ¿no? Conceptismo, estilo literario del barroco español caracterizado por el uso de formas poéticas basadas en la asociación ingeniosa y rebuscada de conceptos, ¿no? Hablar de forma metafórica, un lenguaje eh, más metafórico, y hay una palabra, ¿no? La retórica, en la que emplea una palabra por otra. ¿Cómo se llama esto? Cambiar el significado de una palabra por otra. O bueno, decir lo mismo pero con otra palabra. Usar eufemismos, ¿no? Con el simple hecho de impresionar, pues, ¿no? A través de los conceptos, ¿no? En vez de decir es un flaco, es un enclenque, ¿no? Es un esmirriado, un cenceño, un ético, un canijo, un fifiriche, ¿no? Entonces suena un poquito más, pues, ¿no? La idea de conceptos. Es un rasgo típico del español del espíritu sutil ingenioso, ¿no? Es ingenioso además su estilo, pues, ¿no? Los conceptistas escribían para la inteligencia, ¿no? Solo para los inteligentes, dice, ¿no? Entonces, esa era la intención de ambos, en realidad, ¿no? Solo para personas cultas, solo para conocedores. Y luego, pues, la narrativa del siglo de oro abarca tipos de novela caballeresca, la Maíz de Gaula, la pastoril. En la pastoril estaría Cervantes con la Galatea, ¿no? Picaresca con el Lazarillo de Tormes, la más importante obra, ¿no? Es el pícaro por antonomasia. En novelas picarescas tenemos al Lazarillo de Tormes, Guzmán del Faracho de Mateo Alemán, Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes, Vida del Buscón llamado Don Pablo, de Quevedo, no te olvides, y Luis de Vélez de Guevara con El Diablo Cojuelo. La obra El Lazarillo de Tormes, bueno, se publica simultáneamente en tres ciudades en 1554, Burgos, Amberes y Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, se va a contar pues de forma autobiográfica la vida de un niño, ¿no? Que es Lázaro de Tormes, más o menos en el siglo XVI, que desde su nacimiento, que nos cuenta la vida desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ¿no? Qué suerte, ¿no?
O sea, llegó a casarse, ¿no? No es que ha sido totalmente desafortunado, ¿no? ¿Y por qué no lo fue? Porque es un astuto, un pillo, un pícaro, un ladino, un zorro, Lazarillo, ¿no? Y bueno, la novela es considerada precursora de la novela picaresca por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista, ¿no? Tiene una ideología moralista, pero también a la vez pesimista. ¿Mm? Itinerante porque vemos que él constantemente está en movimiento, ¿no? De aquí para allá, de aquí para allá, y tiene varios amos, obviamente. Es el pícaro por antonomasia, ¿ya? Es la obra más importante. Bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? Hablábamos del Manco de Lepanto, su obra más importante va a ser Don Quijote. Y mira, ¿quién escribía el Parnaso español? Quevedo. ¿Quién escribe el viaje del Parnaso? Cervantes Saavedra, ¿no? Miguel de Cervantes. ¿Quién escribe el diente del Parnaso? Eso ya es alguien que imita a Quevedo, ¿no? Francisco de Quevedo, Parnaso español. En Perú, ¿quién imita a Quevedo? Va a ser Juan del Valle Caviedes, ¿no? Y que escribe Diente del Parnaso. Entonces, son tres obras que llevan el título de Parnaso, el nombre de Parnaso, Parnaso, Parnaso 3, ¿no? Un peruano, Juan del Valle Caviedes, pero que a él luego lo vamos a ver cuando hablemos de literatura peruana, ¿no? Entonces estarían solo en estos momentos entre estos dos españoles. Parnaso español, que le corresponde aquí en una obra poética a Francisco de Quevedo, satírico, burlesco, y Viaje del Parnaso a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? No te vas a olvidar, por favor. Conocido como el Boccaccio español, el creador del entremés, el príncipe de las letras hispánicas, uno de los cuatro genios de la literatura universal, por su obra Don Quijote. Ahora, acá habrá que razonar un poco por qué es el Boccaccio español, ¿no? Giovanni Boccaccio era el padre del cuento moderno, ¿te acuerdas? ¿Qué relación tendrá con Cervantes Saavedra? Es que su obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado ahí en la importancia de esta obra. Además que es el Renacimiento, ¿no? Estamos retomando a Miguel de Cervantes Saavedra, que ya está dentro del Renacimiento, de la narrativa, ¿no? Porque vamos a hablar ahorita del teatro. Pero concluir ya con la narrativa del siglo de oro, pertenece al Renacimiento, efectivamente, y el Renacimiento es el renacer de lo clásico, ¿no? Pero Miguel de Cervantes Saavedra va a estar entre, como Giovanni Boccaccio, ¿no? Entre el Renacimiento, entre un pre-Renacimiento y de una época más actual, pues, ¿no? Que sería el neoclasicismo y todo ello, ¿no? Eh, pero más que neoclasicista, obviamente que Miguel de Cervantes no es neoclasicista. ¿Qué es lo que va a ser considerada su obra? Su obra va a presentar o va a representar la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna, también la primera novela polifónica, y como tal ejerció un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. Entonces estamos hablando de una literatura canónica, ¿no? Que sirve como base para las demás literaturas, cosa que pasa también con la literatura clásica, recuerda. Entonces hay una relación entonces el, entre la obra literaria de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Un antes y un después, y que además sirve como modelo para las demás literaturas, cosa que pasa también con las novelas canónicas de la literatura clásica griega y romana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Ilíada y la Odisea. El Ilíada y la Odisea es una literatura canónica. Ahora, desde el Renacimiento para adelante, ¿no? Además el Renacimiento español, sería un referente de la literatura de Cervantes Saavedra. Además, que obviamente es una novela pues traducida a varios idiomas, ¿no? Tiene toda una valoración de críticos, de exégetas, de intérpretes, de traductores. Una novela polifónica, ¿no? Habría que mencionar qué es polifónica, ¿no? Que a ver, ¿qué es polifónica? Varios matices, varios sonidos, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de polifonía en literatura, vamos, obviamente tiene que ver con la pluralidad de voces, ¿no? Que se corresponden con múltiples conciencias independientes e inconfundibles, no reductibles entre sí. Por tanto, cada personaje es sujeto de su discurso y no solo objeto del discurso.
Es decir, son personajes independientes, por así decirlo, ¿no? Ya está. No vamos a hablar más, ya hemos hablado de él, ¿no? Ya está. Ahora sí hablamos del teatro español, del teatro del siglo español, ¿no? Entonces, yo no podría hablar del teatro, es- o sea, es decir, que todo sucede, ¿no? En un determinado momento. Fuente de Juna es una de sus obras y es una novela histórica, ¿no? O sea, sucedió y es algo que tenía que suceder irremediablemente, porque estos pobladores de Fuente Ovejuna estaban cansados del abuso de poder ¿de quién? De Fernán Gómez, el abusador, el gobernante, ¿no? El comendador despótico y tirano de esta obra, Fuente Ovejuna. ¿Mm? Es algo histórico, pasó y tenía que pasar, ¿no? Cuando ya se derrama la última, la gota del vaso, ya, pues, ¿no? ¿Qué más queda? ¿Qué más da? Entonces, bueno, irremediablemente las cosas suceden, ¿no? En tiempo neto. Ahora, ¿por qué puedo hablar, o sea, por qué podría hablar de teatro? Mm, ¿O por qué estoy hablando de teatro? ¿Por qué estoy hablando de literatura? Bueno, ¿y por qué no antes, profesor? ¿Por qué no lo conocí? Bueno, tampoco quiero que me conozca, ¿no? Decíamos ellos. Por varios motivos, ¿no? Pero bueno, ya me conoces y bueno, y antes no estuve aquí porque no era el momento, ¿no? No era el momento determinado, ¿no? Yo he esperado pacientemente todo este tiempo, ¿no? Ahí estuve, ¿no? Como por así decirlo. Pero todo llega a su debido momento, ¿no? Entonces ahora puedo decir que puedo hablar de teatro porque también he hecho teatro, ¿no? Eh, y entonces, evidentemente, el teatro español tiene toda una estructura, ¿no? Que luego también lo vamos a comprender cuando hablemos de literatura peruana, en la cual se va a discutir un teatro, si es peruano, si es español, o si tiene de ambos, ¿no? O sea, va a haber una cuestión ahí, ¿no? Como una duda, ¿no? Como decir, es, ¿eres o no eres, ¿no? Algo así. ¿Eres de Tacna o no eres de Tacna? Esa es la pregunta. O ¿eres autor de la Ilíada o no eres autor de la Ilíada, no? Algunos dirán que sí, otros dicen no, pero ¿cómo va a escribir Homero si era ciego, no? Pues hay una cuestión, pues, ¿no? Ah, bueno, Fuente Ovejuna. Ahorita vamos a hablar. Fuente Ovejuna es publicada en 1612. Ya, hay una constancia de que la obra de teatro se ha representado en Fuente Ovejuna. Eso quiere decir que este pueblo sí existe, ¿no? Que se ha representado una obra desde 1935 varias veces por grupos de teatro profesionales de prestigio en la plaza. El tema principal es el levantamiento del pueblo contra el abuso del poder del comendador Fernán Gómez. Aquí lo vamos a ver. Los pastorcitos Laurencia y Frondoso, sobre todo Laurencia, ha sido oprobiada, ha sido injuriada, ha sido afrentada, ha sido ofendida, ha sido humillada, ha sido violentada y todo lo que termina en ada, ¿no? Vilipendiada, ofendida, injuriada, oprobiada, afrentada, ignominiada, baldonada. Entonces le cuenta Frondoso y Frondoso pues quiere hacer pues justicia, ¿no? Y le cuenta a todo el pueblo y el pueblo pues cansado del abuso de poder como una representación entre el conflicto social entre el señor feudal y sus vasallos. Entonces, el pueblo no se propone cambiar el sistema social, pero lo que busca simplemente es hacer justicia y para ello lo hace con sus propias manos, ¿no? Y luego le pide a los reyes que avalen su acción. La unidad de todo el pueblo es la base del triunfo, ¿no? La unión hace la fuerza. No hay ningún vecino que, aún bajo tortura, señale el autor directo de las muertes. Es el pueblo el que se revela y ejerce su justicia, como se puede ver a las preguntas del juez y ante las preguntas del juez, ¿qué es lo que responde el pueblo? ¿Mm? ¿Qué es lo que responden? Entonces, cansados del abuso del comendador Fernán Gómez, lo matan, lo justician, lo apresan y lo matan, obviamente. Pero cuando llegan los reyes o las autoridades, el juez, y preguntan, ¿qué pasó acá? ¿Mm? ¿Quién mató al comendador?
Fuenteovejuna, señor. Y el juez pues pregunta, ¿no? ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todo el pueblo a una, ¿no? O la más icónica frase que sería, ¿y quién es Fuenteovejuna? Fuenteovejuna, todas a una. Es decir, que el pueblo lo mató. Así que llegan los reyes y restablecen el orden al reconocer la justicia del proceder del pueblo de Fuenteovejuna. Por eso es que aquí aparece la figura de los reyes católicos, es histórica, y además en esta obra pues los reyes católicos son justos, ¿no? Son justos. Reconocen que han hecho justicia de algo malo, ¿no? Son justos, honrados. Se contrapone el amor cristiano de Frondoso por Laurencia y el deseo lascivo del comendador, ¿no? Acá podemos relacionarlo con un poco de lo que hemos hablado en la clase anterior, del buen amor y del loco amor, ¿no? El loco amor guiado por los instintos, por los deseos, las bajas pasiones, ¿m? Y el buen amor es que está regido por las normas, ¿no? Por lo bonito. Ahorita ya vamos a hablar del amor, no te preocupes. Está. Entonces, el triunfo ante la rebelión de la vida y el respaldo del poder a la misma finalizan, finalizan cánticos a los reyes y gritos contra la tiranía, ¿no? Abajo la tiranía, ¿no? Arriba los reyes, por así decirlo. ¿Mm? Lo máximo. Sé que chévere. Muy bien. Entonces ahí teníamos al comendador Fernán Gómez. Y bueno, acá aparece la figura picaresca, o más que todo cómica, que es Mengo, ¿no? Entonces, esta misma estructura va a tener el teatro español, que todo va a presentar una temática social, pero siempre va a tener un personaje cómico, que en este caso va a ser Mengo, ¿no? Entonces, ¿quién es el personaje cómico gracioso de la obra Fuenteovejuna? Mengo. ¿Mm? Y luego, bueno, Lope de Vega es conocido como el padre del teatro nacional, porque con él inicia lo que es el teatro, ¿no? Un teatro popular además, ¿no? Teatro nacional y teatro popular, ¿ya? Fénix de los ingenios y también monstruo de la naturaleza. No te vas a confundir con el monstruo de los ingenios, que ese va a ser Pedro Calderón de la Barca, que ahorita lo vamos a mencionar. Obra El burlador de Sevilla, ¿no? ¿De quién? De Tirso de Molina, ¿no? Que es el famoso Don Juan, pues, ¿no? La figura de Don Juan. Mira, acá ya hemos visto figuras universales. La figura universal que sería la Celestina, es la figura universal de la alcahueta, ¿no? Y una Celestina es sinónimo de alcahueta. Hemos visto el tema de Lazarillo, eres un pobre Lázaro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un día me quedo ciego, voy a necesitar de un Lazarillo. Entonces, Lazarillo es la figura universal, o Lázaro es la figura universal de alguien que ayuda a un ciego, ¿no? Que ayude a alguien convaleciente, ¿no? Minusválido. Y ahora tenemos la figura del Don Juan, pues, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado con Lord Byron, ya lo habíamos mencionado, bueno, acá tenemos que mencionar a José Zorrilla con Don Juan Tenorio, ¿cierto? Y a Tirso de Molina tenemos con el burlador de Sevilla o el convidado de piedra, ¿no? Entonces la temática es la misma, ¿no? El típico, la figura del Don Juan es aquel picaflor, ¿no? El hombre galante, ¿no? El hombre flirteador, seductor, ¿no? Pamelador, etcétera, etcétera. Piropeador, ¿no? Entonces, que busca, pues, em, tener un sinfín de galerías, ¿no? En su haber de jovencitas, de mujeres, ¿no? Es todo un Don Juan. Entonces, cuando digo, ¿no? Actuó de forma Don Juanesca, ¿no? Una actitud Don Juanesca. Bueno, se refiere a eso, ¿no? Entonces pasamos del siglo de oro español, o sea, de teatro popular de Lope de Vega, al teatro filosófico de Pedro Calderón de la Barca, conocido como el monstruo de los ingenios. Entonces, ¿quién es el Fénix? Como el ave Fénix, Lope de Vega, solo Lope de Vega. Monstruo, máximo representante del autor sacramental. Ah, ya. Y entonces, antes de pasar a ello, en mi experiencia de teatro, pues, se me hace acordar a una obra que realicé,
en la que, bueno, nadie recuerda qué es lo que hice, ¿no? Yo era el personaje principal, ¿no? O sea, nadie recuerda quién era porque tenía una máscara, ¿no? Eh, la máscara de un diablito, ¿no? Entonces, nadie me recuerda porque yo tenía la máscara, ¿no? Y no me la sacaba, pues, ¿no? Al final me la sacaba, pero ya aplausos, aplausos, pero veía que nadie, o sea, muy pocos, ¿no? Te reconocen, ¿no? No es como que todos. Y bueno, a mí eso sí, a veces me hizo sentir un poquito mal, ¿no? Pero bueno, luego dije, no, mejor todavía. Entonces, pero la obra era El secreto de la papa, ¿no? De Sara Joffre, si no me equivoco, y en el cual también había un pueblo que se quería rebelar contra el Quisquichu, que era el diablo que se estaba robando la papa. Pero ¿por qué se robaba la papa? Y era lo mismo, ¿no? Porque el pueblo estaba desunido, ¿no? Entonces era como que la contraparte de Fuente Ovejuna. En este caso el pueblo estaba muy unido y a pesar de que los torturan, ellos nunca dicen nada. En cambio, el caso contrario pasaba con el secreto de la papa, que era un pueblo desunido, si no me equivoco, si mal no recuerdo, que al final pues descubren que tenían que trabajar unidos para poder vencer al Quisquichu, ¿no? Por eso una frase que por ahí recuerdo, que en algún momento me dedicaron, pues, ¿no? Unidos y sin pelear, por eso me acuerdo, es la única frase. Unidos y sin pelear, a Quisquichus malos no hay que temer, ¿no? Entonces me acuerdo que eso de alguna forma me lo decían de indirecta, porque es, bueno, es toda una anécdota en este teatro, ¿no? Y el teatro es y bueno, el teatro, la vida es un teatro, ¿no? Y como diría el Joker, mi vida es una completa comedia, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, ¿no? Evoco y digo, ah, es una comedia mi vida, ¿no? Y bueno, me dedicaron esa frase, ¿no? Unidos y sin pelear, a quisquichos malos no hay que temer, ¿no? Y, señor Quisquicho, no me robe la papa, decía, ¿no? Pues, qué tiempos aquellos que no volverán. Bueno, y decía que, bueno, nadie recuerda, ¿no? Tal vez, ¿no? A veces somos trascendentales, otros no, ¿no? En mi caso, paso como que piola, ¿no? O sea, eh, bueno, sí, podríamos decir que sí, soy conocido, no tanto, no sé, no me importa, ¿no? Pero o sea, más me gustaría que no fuera, ¿no? Que no fuera así, que no fuera reconocido, que no fuera, porque me beneficio, pues, ¿no? O sea, si un día estoy por la calle y me saco un moco, paz, alguien vivo me toma fotos, ¿no? Lo sube a las redes. El profesor sacándose el moco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por no llegar a casos extremos. Entonces, bueno, si nadie me conoce, nadie sube nada, ¿no? Paso desapercibido, quién será, no me conozco. Entonces, mejor, ¿no? Sí, no, yo quiero llevar una vida, digamos, tranquila, o puedo hacer lo que yo quiera, pues, ¿no? Y nadie me va a decir nada, pues, ¿no? Porque ni bola me dan, pues así, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí está bien eso, ¿no? En ese caso, no tengo conflictos, ¿no? Mm. En cambio, otros podrían tener conflictos, ¿no? Pero bueno, ya es otro caso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en ese caso estoy bien, ¿no? Tal vez puedo, tal vez puedo como tambalear en otros aspectos, que pueden ser, en los que puedo ser cuestionado, pero no, en ese aspecto no, me libro, ¿no? O sea, no todo es color de rosas, pues, ¿no? ¿Mm? Entonces, siempre hay algo que carecemos. Pero en este caso está bien, ¿no? Prefiero que no, nadie me conozca. No, mentira. Ya, bueno. Pedro Calderón de la Barca, monstruo de los ingenios, máximo representante del autosacramental. Eh, Vemos que la estructura del teatro es tres actos, ¿no? Tres actos, tres jornadas. En Fuente Ovejuna son tres actos, ¿no? En La vida de sueño, que es la mejor obra de Pedro Calderón de la Barca, también van a ser su mejor drama, ¿no? Tres actos. Solo en el auto sacramental, que ya hemos mencionado que era una especie menor del género dramático, estaba compuesta por un solo acto y trataba de asuntos filosóficos, religiosos, alegóricos, ¿no? Cuya obra es El Gran Teatro del Mundo, máximo representante del autosacramental, ¿no? Entonces él aborda una temática religiosa, filosófica, ¿ya? Y está compuesta por tres actos. Ahora, ¿cuál era la otra característica que mencionábamos del teatro español? Estaba compuesta por tres actos y aparecía en esta trama el personaje gracioso, ¿no? Tenemos el tema
el tema del enfrentamiento entre el libre albedrío y la predestinación, ¿no? De aquí me acuerdo de una frase, bueno, de un tema de libre albedrío, ¿no? Me acuerdo muy bien porque un amigo me invitó a que vaya una tarde, no estaba yo lavando ropa, no sé qué estaba haciendo en el techo, y tocan la puerta, ¿no? Me saluda, y bueno, estaba mi amigo, ¿no? Un amigo, disque amigo, ¿no? Eh, y me dice, oye, salimos, vamos, a donde habíamos quedado, ¿no? Ir al templo, ¿no? Yo pensé que no iba a venir, pues, ¿no? Y vino. Al templo de los mormones. ¿M? Entonces, ahí escuché por primera vez, o bueno, una de las primeras veces que escuché sobre el libre albedrío, ¿no? En el que uno es consciente de lo que tiene que hacer, ¿no? Uno está entre el bien y el mal, en elegir. Entonces, esta obra tiene que ver mucho con ello. Bueno, al final, pues, era mi albedrío, ¿no? También decidir quedarme ahí o no, pero veo que su intención era que yo perteneciera a esa secta o religión, ¿no? Y mi amigo también, ¿no? Oye, y bautízate, ¿no? Yo también me bauticé, ¿no? Pero yo soy católico, ¿no? O sea, en la vida me iba a cambiar, pues, ¿no? O sea, no ando por el mundo jugando con ello, ¿no? Porque yo sé que estoy bautizado. Pero para ellos como que no. El único bautismo es este, ¿no? Y es el verdadero, es el que cuenta, ¿no? Eso no iba a pasar, pues, ¿no? Además estaban mis padres que se iban a oponer rotundamente, ¿no? Y que estaban un poco fastidiados con ello, ¿no? Así que, bueno, los aceptaba y escuchaba nada más, ¿no? Y en mi mente nunca iban a cambiar, ¿no? A menos que me obliguen y me secuestren y me digan, ya, te bautizamos, ¿no? Pero yo nunca iba a dar cabida a bautizarme, ¿no? Ahora, eso sucede con algunas personas, ¿no? Sí, se cambian de religión como si fuera, pues, un juego, ¿no? Un día son cristianos, otro día son mormones, otro día se enferman, ya son testigos de Jehová, algo así, ¿no? Algo así sucede por ahí, ¿no? Alguien que no está estable en sus sentimientos, en sus emociones o en su credo, ¿no? En su pensamiento. Entonces eso juega mucho, ¿no? Es como cuando nos enamoramos, ¿no? Nos dicen una cosa y ya estamos ahí rendidos a los pies de alguien. Y luego viene otra persona también, ¿no? Entonces ahí pues hay una inseguridad, pues, ¿no? Entonces, pero al final creo que me hubiera arrepentido. ¿Por qué? Porque este amigo nunca más volvió a asistir a la iglesia, solo iba por, no sé por qué iba, pero eso. Al inicio como que pasaba como que sí, ¿no? Que era muy religioso y todo eso, pero al final, naca la pirinaca, ¿no? Entonces, en el supuesto de que yo hubiera ingresado, ¿no? Por mi libre albedrío, no creo que hubiera sido libre albedrío, me estaban imponiendo, ¿no? Oye, tienes que bautizar. Em, Hubiera quedado como que huérfano, ¿no? Porque, o sea, hubiera quedado como un payaso porque yo me bauticé bueno, porque siguiendo el ejemplo de un amigo, ¿no? Pero al final mi amigo ni siquiera ya asiste a la misa, a eso, ¿no? A esas ceremonias. Entonces, por las puras, fue pura, pura moda, no sé qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces eso, libre albedrío y la predestinación, ¿no? Tal vez si mi destino hubiera sido ser mormón, tal vez, ¿no? Tal vez pudiera haber tenido más oportunidades también, qué sé yo, ¿no? Me hubiera ido a otro país. Pensando en ese aspecto, ¿no? O sea, tampoco sin maldad, ¿no? Pero otro hubiera sido mi destino, ¿no? Otro contexto, pues, ¿no? Te rodeas de otro tipo de personas. Pero no, no ha sido mi destino ser mormón, pues, ¿no? Soy católico, un ser errante, bueno, un ser errante porque está de aquí para allá, pero un ser que yerra demasiado, ¿no? Todos cerramos. Qué bueno. Incluso hasta la persona que dice, ay, yo soy mormón, dicen, ¿no? O yo soy de esta secta, soy de esta religión. Un día un alumno me dice, ay, esos católicos. Perdón, le dije. Ay, no, profesor, perdón. ¿Cómo te vas a dirigir, pues, de esa forma tan despectiva a los que dices ser son tus hermanos, ¿no? Ay, que es que me dan cólera, profesor. Pero ya estás pecando ahí, pues, ¿no? Entonces nadie es perfecto, ¿no? O no podrías decir, yo soy perfecto y que mira mi religión, ¿no? O sea, es todo un debate, pero se respeta simplemente, ¿no? Pero al decir estos, estás como que menospreciando y ya estás pecando, ¿no?
de todo lo que te estabas jactando tan bonito que yo soy así, en mi religión. Y al final, bueno, ¿no? ¿Dónde está eso de amar a tu prójimo como a ti mismo? O amar como él nos amó, ¿no? Amar, no sé, ¿qué más? No me acuerdo. Y bueno, entonces ahí todos siempre nosotros cerramos, ¿no? No somos seres perfectos, ¿no? Incluso hasta el que dice ser el más religioso y que esto, ¿no? El que dice tener la verdad, ¿no? Entonces, no es así. Entonces acá hablamos de ello, ¿no? De lo bueno y lo malo. Entonces, cuando vamos a decir algo, como este jovencito que pecó, que erró al decir ese comentario, ¿no? Estos católicos, ¿no? Y era un mormón, o era adventista, no sé qué, pero ya ahí le dije, uy, ¿qué? Yo automáticamente, ¿no? Ah, mira, ¿no? Mira lo que estás diciendo. Entonces, consiste en cada uno, ¿no? Esto pasó también algo parecido con Basilio. Basilio pensó, ¿no? O había pensado mucho en su hijo. Así que él era alguien que consultaba bastante a los astros, ¿no? Era un aficionado de la astrología. Era el rey de Polonia, Basilio, y había tenido su hijo Segismundito, que acababa de nacer. Así que va a consultar a los astros eh, sobre el destino de su hijo. ¿Y qué dicen los astros? Predicen, pronostican, vaticinan, auguran, predicen que el príncipe Segismundito va a humillar a su padre y va a oprimir a su pueblo, o sea, va a ser un tirano, un dictador, un déspota, ¿no? Así como el comendador Fernán Gómez. Entonces, para poder evitar el cumplimiento de este mal presagio, el rey Basilio, el papá de Segismundo, decide encerrar a su hijo en una torre solitaria, situada en un lugar salvaje y escondido. Y es así como crece salvaje, incivil, vasto, adocenado, grosero, tosco, un completo vulgar, un completo salvaje, ¿no? Ese fue su destino. Segismundo crece prisionero e ignorante, ¿no? De su condición de heredero, es decir, él desconoce que él es pues un príncipe, ¿no? Él ha vivido como un salvaje toda su vida. Pero un día su papá, su papá de Segismundo, Basilio, le entra una duda, una vacilación, una excitación. Y bueno, se empieza a cuestionar sobre si es que los astros habrán tenido la razón o se estarán equivocando. ¿Qué estoy haciendo con Segismundito? Lo he encarcelado injustamente. Y entonces, definitivamente, ordena trasladar al palacio a Segismundo, ¿no? Pero Segismundo se va a comportar de una manera, pues, como los astros lo habían predicho. Ofende, atropella, mata, viola, y como consecuencia de todo lo cometido, es devuelto a la torre. Pero ya en la torre él va a reflexionar, pues, ¿no? Y el pueblo se va a levantar en armas y lo libera. ¿Por qué? Porque sabe que ahora tienen un nuevo príncipe heredero y quieren a Segismundo. Y Segismundo, bueno, estaba criado por Clotaldo, ¿no? Aquí está Clotaldo, donde ya luego aparecen Rosaura, ¿no? Pero acá el personaje principal, bueno, uno de los personajes icónicos, cómicos, es Clarín, ¿no? Ah, porque tiene que seguir la estructura del teatro español, ¿no? Que es 3 actos, 3 jornadas, y que tiene un personaje cómico, que en este caso, en La vida de sueño, es Clarín. En Fuenteovejuna era Mengo. Entonces, ¿qué pasó con Segismundo? El pueblo lo aclama, oh, salvo, como que como fueron el rey, pues, ¿no? Obviamente es el rey, es el heredero. Entonces, cuando Segismundo vuelve a la torre para ocupar su trono, esta vez se va a comportar como un gobernador prudente y justiciero. De esta manera queda vencido el destino y se proclama el triunfo de la libertad que permite al hombre elegir entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, que esa reflexión, esa filosofía de Segismundo, ese acto filosófico de decir que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Entonces, él cambia su destino, ¿no? Él dice, no, yo tengo que ser bueno, ya sé para lo que he venido, ¿no? Reflexionó sobre su vida. Entonces, a diferencia mira, este es el Renacimiento, pues en el siglo de oro, que tiene que ver con mucho con lo clásico, ¿no?
A diferencia con lo clásico, que estaba supeditado a la predestinación, los personajes de las obras, como Aquiles, como Sófocles con Edipo Rey, ¿no? Que Edipo Rey sí o sí tenía que matar a su papá, ¿no? O sea, no pudo haber cambiado su destino, no lo pudo, a pesar de que se evitó, no lo pudo cambiar. En cambio, Segismundo reflexionó sobre su vida y cambió rotundamente su destino, ¿no? ¿Mm? Cambió rotundamente su destino. Entonces todo depende de uno, ¿cierto? Entonces el destino está como quien dice en nuestras manos, ¿no? Tienes que prepararte, tú tienes que estudiar mucho, ¿no? Ujú, ¿listo? Es toda una preparación. Em, y es a partir de la experiencia, ¿no? Lo empírico, decíamos, ¿no? Lo empírico, la experiencia, la empírisis. Entonces, continuamos. Ahora sí vamos a hablar de quién. Terminamos de hablar de Segismundo. Entonces acá tenemos que hablar del monólogo, ¿no? Del soliloquio, de un tipo de comunicación intrapersonal, porque estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Segismundo se plantea la siguiente, es un monólogo más grande, ¿no? Pero este es un pequeño fragmento, ¿no? Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, ¿no? Entonces, la vida es sueño, ¿no? O la vida me da sueño, así que creo que te estás durmiendo, así que bueno, vamos a colaborar con la causa y vamos a refrescarte un poco, ¿no? Nos vamos a dar un rico chapuzón. Y bueno, y por ahí si te has dormido y no has preparado tu almuerzo, vamos a sonar el reloj, ¿no? 11:54, ¿no? Es el momento de hablar del neoclasicismo. Del neoclasicismo. Entonces es el tiempo exacto para poder hablar del neoclasicismo, representado por Leandro Fernández de Moratín. Y recuerda que estamos en el contexto español, ¿no? El neoclasicismo surge en Francia, pero en España se da con Leandro Fernández de Moratín, ¿no? ¿Cuál era la intención del neoclasicismo? Pues vamos entendiendo que es más que todo criticar, cuestionar, dar una crítica constructiva de la sociedad, ¿no? Dejando una moraleja, dejando una didáctica, ¿no? Es didáctica, ¿no? Es una literatura didáctica, una literatura ensayista, porque aparecían ensayistas como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, estaba pues Rousseau con el contrato social, con el Emilio, estaba Jean Racine, ¿no? Estaba Diderot, estaban bastantes personajes, ¿no? Estaba Andrómaca, ¿no? Bueno, Andrómaca sería una de las obras. Estaba Pierre Corneille, ¿no? Estaba el Cid, Jean Racine, Jean de La Fontaine, ¿no? Con sus fábulas, Charles Perrault, ¿no? Estaba Daniel Defoe con Robinson Crusoe, estaba Jonathan Swift con los viajes de Gulliver. Pero, sin duda alguna, en España teníamos a Leandro Fernández de Moratín. El bibliotecario mayor, ¿no? Conocido como el bibliotecario mayor. Hay otro personaje de la historia de la literatura peruano que se llama el bibliotecario mendigo. Aquí nos referimos a Ricardo Palma, pero el bibliotecario mayor es Leandro Fernández de Moratín. El Cid de las Niñas es su obra más representativa, pues, ¿no? Pertenece al género dramático, especie comedia, y está estructurada en 3 actos, ¿no? Obviamente, porque el teatro español tiene 3 actos. O jornadas, ¿no? Lo mismo La vida de sueño y Fuente Ovejuna. ¿Cuál es el tema que aborda el neoclasicismo con el Cid de las Niñas? La tiránica educación femenina y la libertad de amar. Todo sucede en el contexto de la posada de Alcalá de Henares. ¿Mm? La posada de Alcalá de Henares. Tenemos como personajes a Doña Irene, que es la mamá de Doña Paquita o Doña Francisca, a Don Diego, que es el viejo que quiere casarse con Paquita, no sé, se ha ilusionado con ella, pero es un viejo cincuentón, ¿no? Y Don Carlos, que es sobrino
de don Diego, que también se aparece como don Félix, ¿no? Pero su verdadero nombre es don Carlos. El drama también está compuesto en 3 actos, está escrito en prosa. Entonces, en la posada de Alcalá de Henares, don Diego confiesa a su sirviente Simón que desea casarse con una joven, Paquita, pero teme el qué dirá la gente, ¿no? Pues él tiene 59 años, y adivinen cuánto tiene Paquita, Francisca, tiene 16 años. Alguna vez tuve 16 años. Por eso han asistido a aquel lugar en el que lo conocerá, ¿no? Lo recibe doña Irene, obviamente, la mamá, y le dice a don Diego que su hija es muy obediente y que nunca la desobedecerá, ¿no? Ella se aprovecha porque su hija, pues, es criada, es educada en un convento, y lo que menos quiere, pues, como una hija católica, religiosa, es ofender a su mamá, ¿no? Atenta contra el cuarto mandamiento, pero es como una monjita. Entonces se aprovechan, ¿no? Entonces, en cierto grado, la religión ayuda bastante, ¿no? A que se conserven la tradición, los modales, la moral, ¿cierto? Porque estamos en un... Y luego dirán, pues no, eso depende de cada uno, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa instrucción, pues, ¿no? Es más, desobedecemos a los padres, ¿no? Pero la religión en cierto grado, ese grado de instrucción religioso como que nos refrena, pues, ¿no? O todo tipo de educación, pues, ¿no? Si ya hemos visto, ¿no? Con el teatro, es una representación y yo digo, ¿no? Yo no quiero ser como esa persona que va a terminar trágica, ¿no? Entonces, había un efecto de catarsis, ¿no? El efecto purificador en el espectador. Pero bueno, es todo un debate, pues, ¿no? Decir, la religión no vale para nada, por así decirlo, ¿no? En cierto grado sí, otros dirán no. Bueno, en este caso haya perjudicado a doña Paquita porque, bueno, se aprovechan de su nobleza, ¿no? Entonces su mamá dice, bueno, ella me va a hacer caso, así que no es ningún problema, dame todo el dinero. Entonces, Francisca Paquita ha sido educada en un convento de Guadalajara y lo único, nuevamente repetimos, es contentar a su madre y siendo amable con don Diego, ¿no? Pero debe de fingir, pues, ¿no? Ya que ella verdaderamente no ama a don Diego, sino ama ¿a quién? A don Carlos, ¿no? Y en la posada, y bueno, pues mm, ya, entonces doña Francisca le deja una carta contándole su historia, ¿no? Pero se entera por Calamocha, que es amigo de ellos, y lo envía otra vez al cuartel de Zaragoza con la excusa de que un oficial no puede faltar nunca a la ayuda de sus soldados, ¿no? Su tío lo manda al cuartel. Por la madrugada, Paquita y Rita se asoman a la ventana y se comunican con don Félix, pero lo único que recibe de él es una carta que por la oscuridad no logra encontrar. Sin embargo, don Diego y Simón logran ver la carta, pues estaban escondidos y callados en la oscuridad. Al leer la carta, el anciano descubre la verdad del amor entre Paquita y su sobrino. Don Diego le pide a doña Francisca que tenga más confianza en él, ¿no? O sea, empieza a hablar con don Diego, con Paquita, y le cuenta que efectivamente pues está enamorada de don Diego, ¿no? Y le cuenta lo que está pasando, ¿no? Entonces ella, teniendo confianza, le cuenta todo. Llega Carlos y defiende a su dama que está a punto de recibir un golpe por parte de su madre, pero entonces ahí interviene don Diego que al final entiende que debe dejar que estos dos jóvenes pues sigan el curso del amor, ¿no? Entonces, el curso de su vida, ¿no? Y él no puede hacer nada, pues están enamorados. Y eso no comprende su mamá, pues, ¿no? Pero trata de explicarlo y al final, pues, se fue el dinero, ¿no? De don Diego, que era el Sugar Daddy, ¿no? Entonces, al final, pues se comprende ello, ¿no? Que en verdad tenemos que dejar de que nuestros hijos, ¿no? Elijan, ¿no? El libre albedrío, pues, ¿no? Ahí está el libre albedrío, la palabra del día. Eh, y eso es antiguamente, ¿no? La tradición, bueno, lo que pasaba antiguamente con los matrimonios, ¿no? Era imposición de los padres, ¿no? Ah, te casas con él porque tiene dinero, te casas con él porque es de tal ascendencia, de tal abolengo, ¿no? Luego el amor.
El amor que luego surge del, o sea, se contrapone al neoclasicismo, obviamente. ¿Quién es la figura máxima del romanticismo? Becker, ¿no? Su musa inspiradora fue Julio Spin. Él fallece en el monasterio de Veruela, donde escribe cartas de semicelda, ¿no? Porque él padecía la enfermedad de tuberculosis, y entonces escribe cartas de semicelda, que sería el monasterio, ¿no? Cartas desde el monasterio, pero como se encontraba enfermo, es como que hace ilusión a que se encontraba como que aprisionado, pues, por eso dice cartas de semicelda, ¿no? Su verdadero nombre es Gustavo Adolfo Domínguez Vargas y Bastidas, ¿no? Él quedó huérfano desde muy niño, tenía un padre artista, pintor, luego su mamá muere y a los 9 años queda totalmente huérfano, ¿no? Eh, y se queda con sus hermanos. Entonces escribe rimas y leyendas, ¿no? El tema va a ser el amor, obviamente. Leyendas, obviamente, que narra historias populares de España. Y las rimas son sus más populares obras poéticas, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. El tipo de rima que predomina aquí es, bueno, las asonantes, consonantes, perdón, en algunos casos asonantes, sí, asonantes vocales, y son, a ver, vamos a ver por acá. Lo que emplea Becker en su poesía es el uso de, si no me equivoco, de la cuaderna vía. ¿Mm? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Excelente y chévere. Ya. Ajá. Ya está. Ujú, ujú. Ya. Sigamos. Los suspiros son aire y van al aire. Los lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy le he visto y me han mirado. Hoy creo en Dios. Oh, qué enamorado. El realismo, representado por Benito Pérez Galdós, él es narrativa, obra cumbre Fortunata y Jacinta, Marianela, y Fortunata y Jacinta nos habla sobre la infidelidad, ¿no? Que comete dos mujeres, pues, ¿no? En el caso de Leopoldo Alas Clarín con su La Regenta, también nos habla un poco del tema de la infidelidad, ¿no? Se desarrolla en la ciudad de Vetusta. El regente, su esposa, lo engaña, ¿no? Está un poco fastidiada con el regente porque bueno, está todo el tiempo fuera de casa, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde se desarrolla la obra La Regenta? En la ciudad de Vetusta. Emilia Pardo Bazán es la iniciadora del naturalismo español, ¿ya? El modernismo está representado por Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel 1956, apelativo el andaluz universal. ¿Por qué el andaluz si nació en Moguer? Ah, porque recrea historias en Andalucía, ¿no? Su hora cumbre, Platero y yo, un texto poético, pero que es descriptivo, tiene áreas tristes y jardines lejanos. La generación del 98 surge tras la pérdida de las colonias españolas, Haití, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Quien se da en España en 1898. Entonces ellos tienen un espíritu pesimista, ¿no? Y quieren renovar un poco el arte. Por eso es que hacen una autocrítica, una autorreflexión, ¿no? Sobre lo que estaba pasando en su contexto. Miguel de Unamuno es considerado el cisne de Bilbao. Obras como Niebla, La tía Tula, en ensayo tiene la agonía del cristianismo, ¿no? La obra más representativa, Niebla. Del sentimiento trágico de la vida, también es otro ensayo. Antonio Machado tiene obras como Campos de Castilla y Soledades, mira. Soledades también era la obra de Luis de Góngora y Argote, ¿te acuerdas? Entonces, lo que quieren hacer lo de la generación del 98 es resaltar España, ¿no? Porque tienen ese espíritu, pues, ¿no? Nacionalista, les han quitado sus colonias, entonces van a exaltar, van a evocar lo que algún día fue de ellos, pues, ¿no? Campos de Castilla, ¿m? Quieren evocar en todo momento, entonces, una característica es que muestran, pues, la naturaleza, ¿no? De España. José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, que escribe,
la ruta de Don Quijote, ¿no? Acá es representativo el Cisne de Bilbao y Antonio Machado. La generación del 27 se da tras conmemorarse el tricentenario o el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. El símbolo que van a representar es el búho y asimilan la poesía de vanguardia, ¿no? Entonces, a pesar de que también destaca en teatro, la generación del 27 destaca en vanguardia y la vanguardia es poesía, por lo tanto será el que destacan en el género lírico. Pedro Salinas es conocido como el poeta del amor y escribe La voz a ti de vida, ¿no? Teníamos a Federico García Lorca que crea un teatro ambulante, un teatro itinerante con La Barraca, es el máximo representante del teatro español de esta generación del 27. Tiene obras como Bodas de Sangre, también tiene 3 actos. Nos cuenta la pasión amorosa y deshonrada por la deshonestidad y desangrada por el castigo del destino. Personajes, la madre del novio, la novia, el novio, Leonardo Félix, la mujer de Leonardo y la muerte, ¿no? Esta obra nos habla sobre una trágica historia en la que todos los que se van a casar van a tener un trágico desenlace, ¿no? Y se presenta un cuchillo, ¿no? Porque saben que van a morir. Entonces la mamá, los familiares dicen, no quiero que se case porque además esta mujer ya ha producido un asesinato anteriormente, ¿no? Incluso la novia, pues, le fue infiel, pues, ¿no? Al novio, Leonardo Fell, al novio. ¿Mm? Obras, poesía, romancero gitano, poeta en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿quién nos habla de gitanos? Federico García Lorca. ¿Qué obras tiene? Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, ¿no? También tiene, pues, La Casada Infiel, ¿no? Um, pero estas 3 obras son importantes porque conforman la trilogía de Federico García Lorca, ¿no? Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Vicente Alessandre, que es Premio Nobel de Literatura 1977, solo tengo que saber eso. Rafael Alberti, Gerardo Diego, Pedro Salinas y Damas Alonso, ¿no? Con Damas Alonso, bueno, está. Sigamos. Y finalmente, terminamos el día de hoy con Camilo José Cela, ¿no? Que es el Premio Nobel de Literatura 1989, obras como La familia de Pascual Duarte y La colmena. Estas 2 obras, la más importante va a ser La familia de Pascual Duarte, ¿no? Que nos muestra cómo es que, bueno, el propio Pascual Duarte nos cuenta su historia desde la cárcel, de cómo es que ha llegado hasta la cárcel, ¿no? Por vivir en un ambiente violento, agresivo, donde su papá todo el día está tomando, pega a su mamá y su mamá también es todo un alboroto, ¿no? Esto producto de la crisis de la guerra civil española, ¿no? Entonces hay un tiempo, es un contexto de conflictos, pues ¿no? Obviamente que va a crecer de esa forma. Y entonces crece con ello y mata pues al estirado que se aprovecha de su hermana Rosario y luego el estirado también se mete con su esposa, ¿no? Entonces él no lo puede permitir, así que lo asesina al estirado y por esa razón llega a la cárcel, ¿no? Y desde ahí cuenta su trágica historia. Él crea lo que es el tremendismo, que va a ser otra cosa, va a ser como que la extensión del realismo y del naturalismo, ¿no? Si el naturalismo nos mostraba lo más descarnado, el tremendismo también nos muestra los aspectos más crudos de la realidad, corriente estética desarrollada en España durante el siglo XX entre escritores y artistas plásticos que se caracteriza por exagerar los aspectos más crudos de la realidad, ¿no? Entonces ahí terminamos el día de hoy. Ahora sí vamos a resolver rápidamente la práctica. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, antes que nos gane el tiempo. Ya está. Vamos a presentar entonces. Entonces, como todo lo hemos visto de manera concisa, de manera exacta, todo en el tiempo exacto, no todo en el tiempo neto. Entonces, vamos a ver. Número 1, es conocido como el Cisne de Bilbao. ¿A quién nos referimos? Lo hemos mencionado el día de hoy. A Miguel de Unamuno, ¿ah? Por favor, participemos, escuchemos. Marca la alternativa que contiene la respuesta correcta. Segismundo crece solitario en una torre, aislado de la vida palaciega, correcto. Clotaldo, cortesano de Polonia, no es correcto. Al final Basilio se muestra como un rey, sabio y perdona a Segismundo. Al final Basilio se muestra como un rey sabio y perdona. No tendrá por qué perdonarlo, ¿no?
El príncipe es liberado por el pueblo para evitar el Astolfo que herede el trono. Sí, correcto. Entonces sería la respuesta 2 y 4, ¿no? Son novelas de Miguel de Unamuno. Acá tengo que recordar que son novelas Niebla, su máxima obra, ¿no? Entonces está entre la B y la D. Pero si yo digo Campos de Castillo, le corresponde a quién? A Machado, ¿no? Entonces tiene que ser ambos. Entonces, efectivamente es la P después no. Excelente. Apuntando firmemente hacia el futuro, se podría decir que los autores de la generación del 98, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los autores de la generación del 98? Realizaron una fuerte autocrítica. Ah, excelente, realiza, claro, porque pasaban por una fuerte depresión, ¿no? Ya está, y entonces ellos, lo dije, lo mencioné, no integra la generación del 98. ¿Quién no sería? A ver, acá. El más alejado, ¿no? Juan Ramón Jiménez, ¿no? Hasta Camilo José Cela, creo, ¿no? Pero bueno, el más alejado sería Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Quién no integra la generación del 98? Ese sería perdón, Juan Ramón, perdón, Camilo José Cela, ¿no? Ese sí, es tremendismo, ¿ya? Excelente. Premio Nobel de Literatura en el año 1956, conocido como el Andaluz Universal. Ese sí es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Entonces acá, mira, vamos a ver. Ya bueno, me he confundido. ¿A qué autor y título pertenecen los siguientes versos? Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Entonces, si yo me la llevo al río y al final sé que tiene marido, entonces, ¿qué pasó con la mozuela? ¿A quién le corresponde esto? A García Lorca y sería la casada infiel, ¿no? Segismundo, a reinar fortuna vamos, no me despiertes, si duermo, y si es verdad, no me duermas. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa, si fuere verdad por serlo, si no por ganar amigos, para cuando despertemos. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Nos dice que, bueno, Segismundo dice que tiene que obrar bien, pero al principio él no obró bien, ¿no? Se comportó como todo un tirano, pero al final reflexionó y dice que tengo que ser bueno. Entonces, acá la respuesta, ¿cuál sería? De acuerdo al fragmento, marque la afirmación correcta. Que el príncipe Segismundo, quien duda de la realidad, pretende comportarse adecuadamente, ¿no? La D de dado. Respecto al contexto histórico de la literatura barroca española, es falso que existe una progresiva y desorganización política, social y económica, es correcto. Las clases altas se interesan solo por el logro de una vida fácil, correcto. Las clases inferiores, debido a las guerras y a las diferencias del gobierno, incrementan sus sectores de vagos, mendigos y delincuentes, correcto. La representan Juan Luis de Góngora y Argote junto a Francisco de Quevedo, sí. Entonces sería, la literatura barroca se divide en tres escuelas, eso es absolutamente falso, porque sabemos que la escuela barroca se divide en culteranismo y conceptismo, solo dos, ¿ya? Se divide en dos nada más. En Basilio, esto quiere examinar, trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Si magnánimo se vence, reinará, pero si muestra el ser cruel y tirano, devolveré a su cadena. Entonces, ¿eso cuándo surge? Cuando, cuando Basilio empieza a dudar, ¿no? Respecto al fragmento citado que corresponde a la vida de sueño de Calderón de la Barca, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Se deduce que el rey Basilio duda del augurio, por eso decide poner pruebas Segismundo, ¿no? Luis de Góngora y Argote. La literatura barroca en España. ¿Cuáles son las escuelas que representan a ambos? Quevedo y Góngora. El culteranismo y el conceptismo, respectivamente, ¿no? Entonces sería la C de casa, a ver. ¿Sí? Porque no podría ser conceptismo, porque conceptismo no estaría en el orden. ¿Mm? O sea, Luis de Góngora no es conceptismo, ¿no? Es culteranismo. Su producción literaria está dividida en dos etapas, una popular y la otra culterana. ¿Quién es culto? Obviamente Luis de Góngora. Y en este tipo de preguntas siempre está acompañado por el otro que representa al barroco, que sería entonces satírico, además, es Francisco de Quevedo, ¿no? Los eran escenarios levantados en su patio en la calle, se adecuan graderías y se significan hechos cotidianos.
¿Qué tiene graderías? ¿Qué puedo decir ello, no? Un teatro, ¿no? Serían los corrales de comedias, ¿no? El teatro tiene su origen en los corrales de comedias, ¿no? En donde se espectaba un show. Es considerado el creador del teatro nacional. ¿Quién era el creador del teatro nacional? El monstruo de la naturaleza, Félix Lope de Vega. No caracteriza al teatro de Lope. Profundo sentir nacionalista, sí es nacionalista, decíamos, teatro popular, teatro nacional. Entonces, ¿cuál no sería la respuesta en la número 20? ¿Cuál sería la respuesta? Presencia monólogos filosóficos, eso le corresponde al otro, a Calderón de la Barca. Labrador que se opuso al comendador. ¿Quién es el labrador que se opone al comendador? El amigo de Laurencia, Frondoso. ¿Cuál de las siguientes obras no es un ensayo de Unamuno? No es un ensayo, decíamos Niebla, ¿no? Es más que todo poética, La Nívola. La generación del 27 recibe este nombre, ¿por qué? ¿Por qué recibía ese nombre? ¿Qué se celebraba? ¿Qué se celebró? El tercer centenario de la muerte de Góngora. Están hablando, a ver, no escucho, no los escucho. Obra que no pertenece a Lorca. La voz a ti de vida, ¿no? Que le pertenece a quién, a Pedro Salinas. El género que predominó en la generación del 27 era vanguardista, era netamente lírica. Sobre bodas de sangre es incorrecto. Su escenario es citadino, ¿no? Eso no se presenta en la ciudad. No es obra de Unamuno, no es obra de Unamuno. Campos de Castilla, que nuevamente que le corresponde a Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado. El autor que recrea el mundo de los gitanos, romancero gitano, ¿quién era? Hemos hablado de Cernuda, no, de García Lorca, ¿cierto? De García Lorca. Salinas, Alessandro, no, nada que ver. Siguiente, para terminar. Autor de la obra La familia de Pascual Duarte. ¿Quién es? Un ganador del Premio Nobel 1989, Camilo José Cela. Autor español que en 1932 fundó La Barraca, ¿no? Era un grupo teatral universitario, itinerante. Obviamente, nuevamente García Lorca. Novela picaresca de Francisco de Quevedo. La historia de la vida del buscón llamado Don Pablo, lo hemos mencionado. La obra de Lope de Vega trata sobre la justicia colectiva. ¿Qué obra decía todas a una? Fuente Ovejuna. Obviamente, ¿no? Escritor considerado el mejor novelista español del siglo XIX. Gustavo Adolfo Bécquer es poesía. Leandro Fernández de Moratín es teatro. Félix Lope de Vega, teatro. Benito Pérez Galdós, narrativa. Boccaccio no pertenece a esta temporada que hemos hablado el día de hoy. Sería entonces Benito Pérez Galdós. Autor de la obra Platero y yo. ¿Quién es? El andaluz universal, Juan Ramón Jiménez. Los suspiros, esta rima la hemos visto, la rima 38. Los, los suspiros son aires y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde van? En los versos citados de la rima de Bécquer, ¿cuál es el rasgo estilístico que podemos apreciar? Que va a destacar la sencillez formal a través de es muy breve, ¿no? De la brevedad, la C de casa. Vamos a terminar ya, esperen un minuto. Polifemo lo hemos explicado el día de hoy, era un gigante y Galatea era una ninfa. Bueno, bueno, era un gigante y ninfa también era sinónimo de Nereida, ¿ya? ¿Y qué es una Nereida? En la mitología griega, la Nereida era una sirena, correcto. Creo que sí lo hemos mencionado. Voy a revisar, voy a ver. Ya. Es considerado como el fénix de los ingenios. Bueno, no te vas a confundir con el monstruo de los ingenios. En todo caso, tenemos solamente a dos. A Lope de Vega y el otro, ¿cómo se llama? Calderón de la Barca, ¿no? No está Calderón de la Barca, entonces, ¿cuál es el único? Félix Lope de Vega, porque no, ajá, nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿Quién cumple el rol de gracioso en Fuente Ovejuna? ¿Quién era? ¿Quién mencionábamos? A Mengo, correcto. Poeta, autor del Parnaso español. Acá teníamos que recordar, ¿no? ¿Quién era el Parnaso español? ¿Quién era español? El primero que mencionamos, ¿no? Francisco de Quevedo. Satírico. No es aporte de Lope de Vega al teatro. La representación de escenas sagradas, ¿no? Eso le corresponde a quién, a Calderón de la Barca. ¿Quién es el autor de Viaje al Parnaso? Te dije que teníamos que tener en cuenta, ¿no?
¿Quién es el Parnaso español? Quevedo. Pero ¿quién es el viaje al Parnaso? El Cervantes. que Cervantes, ¿no? Obviamente. El que con su obra ya lo introduce a una literatura moderna. ¿Y cuántas jornadas o actos tiene La vida de sueño? Como todo teatro español, tiene tres, Tres. ¿no? Tres, correcto. Finish, ¿no? Muy bien. Colorín colorado, esta clase ha terminado en el tiempo neto. Bueno, por ahí un tiempo exacto, ¿no? Bueno, chicos, ahí está. No les quito más tiempo. Descansen, estudien. Sí, mm, voy a siempre agregarle algo más a las diapositivas y se los mando, ¿no? Se los comparto para que pues siempre es bueno agregar más detalles, ¿no? más, más información. ¿Ok? Listo. Entonces lo edito y lo comparto, ¿no? Hoy día tal vez o durante la semana, ¿no? Hoy día ya, por la nochecita lo voy a subir. Ahorita mismo, ¿no? Bueno, entonces acá lo voy a colocar, guardar. Muy bien. Entonces, ahora creo que tienen para su receso, para su almuerzo, o creo que siguen a otra clase, no lo sé. Ah, ya, muy bien, Milagros. Voy a subir la diapositiva, ¿ya? Listo. Del anterior, correcto, ya. La voy a revisar y también subo entonces ambas, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias por la Hasta luego, profe. Buena clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias, Máximo. Ya está.